Bones, soy Maggie, bien llegados y bien llegadas a otro capítulo de ¿qué? De Tendencias na CAI. Güey, ¿dónde estamos? Estamos en el Concello de Llaviana y la antrugina que me mandaron los rayos, güey, ye la siguiente. ¿Qué será? A ver, si ye muy sencilla o muy difícil. Bueno, pues esto ye un formato nuevo, que lo que se trata ye de entrugallos a la gente si la noticia que estoy yendo aquí ye verdadera o falsa. Entamamos. Dicen por ahí que el Principado va a cobrar 10 euros a todos aquellos que quieran visitar a la Santina. ¿Usted qué cree que ye? Bueno, yo parece que será más verdadero que falso, ¿o no? No, ye falso. Ya va a ser gratis. No. ¿Puedo sentarme aquí? Vamos a ver. A ver, el Principado va a cobrar 10 euros por visitar a la Santina. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? ¿Por qué usted dice que ya es verdadero? No lo sé, porque ir a visitar la Santina, pues, no sé, me parece muy bien. ¿Y que cobren 10 euros? ¿Cómo parece? Bueno, si me cobre ya eso no me parece bien. Pero la noticia era falsa. Venga, aquí seguimos a la gueta de xente para entrugar si las noticias son verdaderas o falsas. A ver, un paisano de Ponga dixe al cura que quiere casarse col caballo. Por Dios. A ver. A ver. Sí, pues que salgo en algún sitio. Sí, claro, van a ver a todos sus vecinos. La siguiente que tienen que decirme ye, van a multar a un hotel porque les pites fan ruido. Toda la vida hubo pites y que se comió de los pueblos y todo eso. Me parece a mí mucho... Que ni parece noticia. No me parece notar que hay mucha noticia, A ver lo que dice esto. Pues sí es verdadero, multaron a un hotel por el ruido que hacían los pites. Que en un pueblo de Tolilla, Dicen que el Real Uvieu y el Sporting de Xixón van a formar un equipo único que se llama Principado de Asturias Natural. Déjame que me ría. Un paisano de Ponga dixo al cura que se quería casar col so caballo. Eso me parece un poco raro. Está diciéndomelo en serio. Sí, ¿no? Que vayan vestidos de boda un dueño y un caballo y el caballo vaya vestido de novia o algo de esto. Y aquí tenéis a una señora muy participativa de Llaviana que se llama Maruxa, como mi tía abuela. Venga, venga, pues gracias. Hala, cariño. Que tenga un buen día. Que no soy ¿Qué hago? No, ya corto. Cariño. Hala. Venga, pues muchas gracias. Sí, hombre. ¿Qué pisillo? ¿Tomaste la masa asturiana cerrada del todo? Háblalo todo cerrado y No, como usted todo. fala muy bien. Bueno, pues aquí, desde el Concello de Llaviana, cerramos el programa de Güey. Más rayos de entruguines. ¡Tayueu!